Hey, muy buenas chicos, estamos aquí de vuelta, Marconix 25 en Demon Blade. Muchachones, tenemos nuevo contenido para el canal y ustedes se van a estar preguntando sobre qué es. Va a ser vamos a decirles si es que se puede decir así, una guía sobre todos los jefes que nos encontramos durante el juego. Y empezando por el guañudo. Vamos a estar empezando, viendo y escuchando sobre la historia. La historia empieza así. Se cuenta que el guaniudo tiene su origen en la época Heian, 794 años y 1185 años después de Cristo. En Kioto vivía un tirano quien disfrutaba de maltratar a la gente del pueblo. Un día al recorrer la ciudad sobre un carruaje fue asesinado al caerse y quedar atrapado bajo las ruedas. Debido a esto, su espíritu vengativo decidió volver en la forma del guaniudo. Se cuenta que desde entonces vuelve a atormentar a la gente convertido en una rueda en llamas con una cara furiosa en el centro. Y aquí podemos observar, muchachos, al guañudo. Me van a estar ustedes preguntando, Marconix, ese nombre es demasiado raro. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es una leyenda urbana de Tokio, Japón, Kioto. Eso por decirlo así, muchachones. Nosotros en la comunidad de Demon Blade le decimos la ruedita de fuego. La ruedita, básicamente, la rueda. Ok, va. ¿Cuántos ataques realiza el guañudo? El guañudo realiza 2 ataques y podemos encontrarlos por primera vez en el acto 1, en la fase final, donde se puede encontrar y apreciar los jefes. Ahorita lo vamos a verificar, muchachos. Se encuentra en el bosque y vamos a empezar. Tiene 2 ataques principales que constan en un atropellamiento de rueda, o sea que empieza a girar hacia nosotros y eso hace que venga hacia nosotros. Y el otro es un balanceo, y ese balanceo hace de que nosotros, ¿cómo les podría explicar? Que nosotros tengamos que defendernos sobre eso. De todas maneras, sus ataques son débiles al momento de tener un buen nivel, muchachos, así que no hay que preocuparnos demasiado. Empieza a salir constantemente más adelante de allá de la historia, a partir del acto número 3, si no me equivoco. Ahorita podemos apreciar que el guañudo es una rueda gigante. Anteriormente no era así en el juego. Anteriormente simplemente lo que había eran una ruedita demasiado pequeña. Y ahorita el guañudo está de tamaño concretamente alto. Como pueden ver, ya ha realizado 2 ataques. Y este es el tercero, si no me equivoco. Y esperamos a que haga el ataque. Es el ataque de balanceo. Ese es el ataque de atropellamiento, como pueden observar. Logra realizar 2 combos seguidos después de estar en niveles más altos y eso puede ser demasiado peligroso al momento de estar distraídos, porque uno se acostumbra al modo de ataque y a la configuración que tiene el guañudo y esto se nos hace complicado. Como pueden observar, muchachos, está atacándonos de distintas maneras y sus movimientos de cuerpo hacen que sea diferente y confuso. Por ejemplo, empieza a ser más rápido cada vez que estamos defendiéndolo perfectamente y cada vez que pasa el tiempo. Eso es peligroso, muchachos, porque como podemos observar, empieza su velocidad a aumentar. Esto no sé si es una modificación del juego o similar. Podemos observar que da vueltas para que nosotros nos confundamos y digamos que, vamos a decirlo, que nos confundamos básicamente, que nos distraigamos en sus vueltas. Y sí, es peligroso, es demasiado bueno el guañudo para ser un jefe principal en la historia de Demon Blade. Así que pues básicamente hace ataques rápidos y constantes. Nosotros lo podemos matar con facilidad. Sus contraataques son que antes de hacer el ataque, nosotros lo hacemos y aparece el counter. Eso básicamente es sencillo, ya que podemos hacer el ataque horizontal, que prácticamente es el ataque que es desde la espada hasta el horizonte. El horizonte obviamente es de donde vemos desde todo plano, un golpe en plano. ¿Se puede bloquear de otras maneras? Sí, obviamente. De golpe de arriba para abajo también. De abajo para arriba también, muchachos. Simplemente se puede hacer una vez cada vez que va a hacer un golpe. Si él hace un golpe, ya puedes volver. Vamos a decir que se refresca para que podamos realizar el ataque, muchachos. Eso es principalmente lo que hace el guañudo y completamos esta fase. Eso es lo principal, muchachos. Ahora vamos a irnos al evento del guañudo para competir contra él. Posiblemente esté haciendo esto durante cada semana. Posiblemente esté haciendo cada video de esto. Empezamos, me van a decir, Marconix, estás tonto, estás gastando tus oportunidades valiosas de subir nivel para mostrarnos a un jefe. Sí, básicamente sí. Sentimos una presencia poderosa y observamos al guañudo. Podemos ver que es una rueda gigante, como lo mencionaba anteriormente, y básicamente va a ser un ataque contraataco. ¿Vieron? Ahorita si lo intento hacer de nuevo, ya no me deja hacerlo, prácticamente. Ahorita mismo está
tonto. Ahí está, miren muchachos, ya hizo un ataque y otra vez. Si lo bloqueo perfectamente, no pasa nada. Si esperamos a que haga un ataque, podemos contraatacarlo. Así ya no se hace un contraataque. Simplemente eso. Así, si hace contraataque a partir de 2 golpes, se empieza a hacer más difícil, muchachos. Entre más avanzas, más golpes tienes que darle para que hagas el contraataque. O sea, que le distraigas, vamos a llamarle 1. Y ya no podemos hacerle más de momento. Bien, esperamos, muchachones. Y como pueden ver, otro counter. Cada ataque que realiza él, cada ataque que nosotros podemos counterear. Por ejemplo, ya está. No sé si me doy a explicar bien, muchachos. Ahorita estoy dándole golpes y golpes y no lo detengo. Ahorita realicé un ataque y ya le hice la distracción. Y así sucesivamente, muchachos. Básicamente así es el juego. Hace un ataque, yo hago un ataque y ahorita mismo no me lo ha contado, quién sabe por qué. Me imagino que porque lo contó anteriormente antes del golpe. Y ahora sí lo matamos, muchachos. Y listo, casi casi. Sus ataques son muy certeros y a la vez son muy rápidos. Así que si estás distraído, muchachos, prepárate porque el guañudo nos espera una gran potencia, En niveles altos es demasiado difícil, porque te logras distraer y te hace unos combos que te deja reventado, muchachos. Bueno, ahora sí, como tradición del canal, vamos a ir al dojo y vamos a encontrar una pelea digna de nosotros mismos. Vamos a cambiar de espada porque básicamente lo que hice fue utilizar una espada de nivel bajo para poder, vamos a decirle, estar al nivel del guañudo. Y casi, muchachos, casi sí lo pudimos estar. Oh, ¿y mi espada? Aquí está. Uf. Muy bien, muchachones. Nos vamos al dojo y vamos a ver contra quién nos podemos enfrentar. Vamos a ver contra Tsukijin. Muy bien, está en el top 37 y nosotros estamos en el top. No sé, no lo vi, la verdad. Muy bien. Bien, de momento estamos haciéndole buen daño. Ojo. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos bien, muchachones, así que no tenemos ningún problema. Nosotros podemos hacerle un counter al enemigo siempre y cuando vaya a hacer un ataque. Muy bien, vamos bien de momento, muchachos, no tengo ninguna queja. Muy bien. Perfecto. Y listo, muchachones, hemos eliminado a nuestro rival. Me van a estar ustedes preguntando, Marconix, ¿cuáles son tus estadísticas? Porque veo que tienes una precisión demasiado alta, tu personaje está chetado, todo esto y todo el otro. Chicos, estas son las estadísticas que cargo. Tengo 876 de fuerza, tengo 7394 de vida, tengo 1318 de armadura y con un boost de más 62 de armadura. Obviamente es demasiado para hacer algo que ni siquiera sé de dónde sale. También nos da la habilidad de destreza, que tiene más 93, que es el conjunto del viento, que tiene un total de 336. De precisión, me van a decir, Marconix, ¿cómo haces unos counters perfectos y tú tienes 0 de precisión? Muchachos, es solamente cuestión de reflejos y de práctica, La suerte básicamente es del crítico que vamos a hacer. Y pues sí, a partir del 100 se nota una gran diferencia, pero de 200, 300 solamente va incrementando ligeramente. De poder tenemos 243 y de espinas 116. Así que, muchachos, eso sería todo hasta el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir, suscribirse y comentar qué tal les pareció mi explicación sobre el guañudo y sobre su manera de contraatacarlo. Así que, muchachos, no olviden dejar su me gusta. Hasta la próxima. Adiós.